Hola, estimados alumnos. Les habla José de Jesús García Rubalcaba, profesor de la Universidad Autónoma de Baja California. En esta lección vamos a definir los exponentes racionales y vamos a ver cómo simplificar expresiones aritméticas que tienen exponentes racionales. Bueno, otro ejemplo, con números un poquito más pequeños, 1 entre raíz quinta de 10.800. Entonces, lo primero, hay que factorizar el 10.800. Ahí está, 10.800 es 2 a la 4 por 3 al cubo por 5 al cuadrado. La raíz quinta es exponente un quinto, es el siguiente, y ese exponente un quinto se reparte a cada uno de los factores que está adentro. Raíz quinta es exponente un quinto, te queda es 2 a la 4 y luego por un quinto, te queda 2 a la 4 quintos. El 3, tienes 3 al cubo y luego a la 1 quinto se multiplican y te queda 3 a la 3 quintos. Y el factor 5 tienes 5 al cuadrado y luego a la 1 quinto, 2 por 1 quinto te da 2 quintos. Y tú puedes decir, mira, ya está bien. 4 quintos, 3 quintos, 2 quintos, los tres son fracciones propias, entonces así ya está simplificado. Pero no, a ver, no, cuidado. Esencialmente, el 2 ahí no está elevado a la 4 quintos porque fíjate que está en el denominador, está en la parte de abajo de la división. Lo mismo pasa con el 3 y con el 5. Esos exponentes que están ahí no son a los que esencialmente están elevados esos números primos. Usa la ley de los exponentes, está en el denominador, los pasas a la parte de arriba con exponente negativo y te queda 2 a la menos 4 quintos, 3 a la menos 3 quintos y 5 a la menos 2 quintos. Esta es la definición de exponentes negativos que hicimos. Se sigue valiendo aunque sean fraccionarios. Lo importante, aunque nosotros lo vimos como definición, al extenderlo a exponentes fraccionarios es una propiedad más que tienen. Entonces, el renglón anterior no está simplificado todavía porque esencialmente los exponentes que aparecen son menos 4 quintos, menos 3 quintos, menos 2 quintos, y esos no son fracciones propias. Recuerda que fracciones propias nada más son entre 0 y 1. Ahora hay que hacer la división entera. Hay que hacer 3 divisiones enteras. Nuevamente, si gustas, detén la reproducción del video para que haga las 3 divisiones. En cada una hay que obtener el cociente y el residuo. Hay que hacer menos 4 entre 5. Obtén el cociente, obtén el residuo. Menos 3 entre 5. También hay que obtener cociente y residuo. Y menos 2 entre 5 hay que obtener cociente y residuo usando una división entera. Entonces, si gustas detener la reproducción un momentito, ya que tengas los resultados de las divisiones, cada una de las 3, cociente y residuo, continúa. No, ya tienes la división, menos 4 quintos. El cociente es menos 1, el residuo es 1. Entonces lo expresamos como menos 1 más 1 quinto. Menos 3 quintos. Haces la división, el cociente es menos 1, el residuo es 2. Entonces menos 3 quintos lo expresamos como menos 1 más 2 quintos. Y finalmente menos 2 quintos, haces la división entera, el cociente es menos 1, el residuo es 3. Y menos 2 quintos lo expresas como menos 1 más 3 quintos. Enseguida vamos a usar otra vez ley de los exponentes para separar. Esos exponentes que están expresados como sumas, los vamos a separar. Eh, Revisa los últimos renglones, los últimos dos. Menos un quinto es menos 1 más un quinto, los paras como 2 a la menos 1 por 2 a la 1 quinto. ¿Estás acostumbrado a usar esta ley para juntar potencias? También se usa para separar. Aquí este exponente menos 1 más 2 quintos. Lo pones como 3 a la menos 1 por 3 a la 2 quintos. Y el último, el del 5, te queda 5 a la menos 1 por 5 a las 3 quintos. Entonces, estrictamente aquí ya está simplificado. Porque fíjate los exponentes. Los exponentes son menos 1, es entero, está bien, ya no hay que moverle más. Un quinto sí es fracción propia. Lo sigue 3 a la menos 1. El exponente menos 1 es entero, está perfecto, no hay que moverle más. Luego, 3 a la 2 quintos. El 2 quintos es fracción propia. Luego sigue 5 a la menos 1. El menos 1 es entero. Los exponentes enteros siempre están bien. Y finalmente 5 a la 3 quintos. 3 quintos también es fracción propia. Entonces, aquí ya está simplificado, pero pues vamos a acomodarlo de una manera que sea más cómoda de manejar. Lo primero es todos los exponentes enteros a un lado y los exponentes fraccionarios al otro. Revisa los últimos renglones, son los mismos factores, nada más a la izquierda puse las potencias que tienen exponentes enteros y a la derecha puse las potencias que tienen exponentes fraccionarios. En este caso, entre 5.
Enseguida, aquí estos exponentes enteros negativos, pues ya los mando a la parte de abajo. 2 a la menos 1 es 1 entre 2 a la 1, 3 a la menos 1 es 1 entre 3 a la 1 y 5 a la menos 1 es 1 entre 5 a la 1. Hay varias maneras de terminar este problema, equivalentes. Mientras no te equivoques, al final sale lo mismo. Lo que sigue, revisa los últimos dos renglones. Las tres potencias que están en la parte de arriba, todas son entre 5. Entonces ahí ese un quinto o sea, lo puedes así como factorizar. Revisa que sean iguales. Por ejemplo, para el exponente 2 en el último renglón, para el factor 2 en el último renglón es a la 1 y luego a la 1 quinto. Los multiplicas, te da 2 a la 1 quinto, que es el renglón anterior. Para el 3, el último renglón tienes 3 al cuadrado y luego a la 1 quinto. Lo multiplicas, te da 2 quintos. Y para el 5 está 5 al cubo y luego a la 1 quinto. Multiplicas, te da 5 a la 3 quintos, que es el renglón anterior. Entonces sí son iguales. Sí son iguales y ya solo aparece una vez el exponente 1 quinto. Y finalmente ya nomás hay que revisar los últimos renglones. Este exponente 1 quinto es raíz quinta. La raíz quinta es exponente 1 quinto. Dentro de la raíz quinta va 2 a la 1 por 3 al cuadrado por 5 al cubo. Multiplica 2 a la 1 por 3 al cuadrado por 5 al cubo, te da 2250. Y en el denominador es 2 por 3 por 5, te da 30. Entonces nos queda 1 entre 30 por raíz quinta de 2550. En muchos libros esta raíz quinta te la van a poner arriba en el numerador. Yo prefiero ponerla a la derecha. Y un último ejemplo. Último ejemplo, raíz cuadrada de 8 tercios. Entonces, recuerda, raíz cuadrada es exponente 1 medio. Pero antes de eso, factoriza 8 tercios. 8 tercios es 2 al cubo por 3 a la menos 1. Recuerda que los números racionales tienen factorización prima utilizando exponentes enteros, que algunos podrían ser negativos, como aquí. Entonces, 8 tercios es 2 al cubo por 3 a la menos 1. Ahora sí, la raíz cuadrada es exponente 1 medio. Esta raíz cuadrada la pongo como exponente 1 medio. Enseguida usamos la ley de los exponentes. Entonces, tenemos 2 al cubo y luego a la 1 medio. Entonces, multiplicas 3 por 1 medio, te da 3 medios. Y el 3 está 3 a la menos 1 y luego a la 1 medio. Multiplica menos 1 por 1 medio y te da menos 1 medio. Queda 2 a la 3 medios por 3 a la menos 1 medio. Ninguno de ellos es fracción propia. Esos exponentes, ninguno es fracción propia. 3 medios es mayor que 1, no es fracción propia. Menos 1 medio es menor que 0, tampoco es fracción propia. A la división entera y el 3 medios lo pones como 1 más 1 medio. Cociente 1, residuo 1. Y el menos 1 medio, hasta la división entera, el cociente es menos 1, el residuo es 1. Entonces el menos 1 medio lo ves como menos 1 más 1 medio. En el siguiente paso separamos estas dos potencias. Cada una las separamos y nos queda 2 a la 1 por 2 a la 1 medio por 3 a la menos 1 por 3 a la 1 medio. Entonces, estrictamente aquí ya está simplificado, porque fíjate los exponentes. Los exponentes son 1 es entero, está bien. 1 medio es fracción propia. Menos 1 también es entero, está bien. Y finalmente 1 medio también es fracción propia. Pero nuevamente lo acomodamos de manera más cómoda. Entonces, primero, todos los exponentes enteros a la izquierda y los exponentes fraccionarios a la derecha. Es lo primero. Luego, aquí hice dos pasos en uno. El 3 a la menos 1 lo mandé hacia abajo como 3 a la 1. Y de una vez tenemos 2 a la 1 medio por 3 a la 1 medio. Ya junté ese exponente 1 medio, ya la factoricé. Y nos queda 2 a la 1 por 3 a la 1 a la 1 medio. Revisa que sea igual el último renglón al anterior. Son dos pasos, uno del exponente negativo, mandarlo hacia abajo, y el otro, ese exponente 1 medio, factorizarlo, te queda 2 a la 1 por 3 a la 1 a la 1 medio. Y de aquí ya se termina. El exponente 1 medio es raíz cuadrada. De ahí que sea esta raíz cuadrada porque es exponente 1 medio. 2 a la 1 es 2, 3 a la 1 es 3 y 2 a la 1 por 3 a la 1 nos da 6. Y así es como ya queda terminado este problema. Y aquí sí son números pequeños, sí en tu mente puedes revisar que sí está simplificado.
Entonces, espero que les haya gustado y hasta la próxima.